prevenir cualquier tipo de daño y esta es la más adecuada. La siguiente. Bueno, la siguiente, igual vamos a utilizar la maniobra de tracción mandibular. Esto no es más que, así como está el paciente, vamos a aperturar como vimos en esta triple maniobra, vamos a elevar bueno, aquí ya lo vimos, vamos a elevar la mandíbula y aperturarla con los pulgares. Esto es en alta sospecha de lesión de columna porque igual no se inclina la cabeza, no vamos a hacer ningún movimiento en el cuello. Entonces también está indicada. La siguiente, Clau. Espera, ya va, espera. Bueno, la siguiente diapositiva es cómo vamos a evaluar la respiración. En realidad esto nosotros, ¿por qué lo pusimos acá? Porque cualquier paciente que llegue inconsciente al área de urgencias, nosotros lo primero que tenemos que hacer, la primera letra del abordaje de urgencias es la A excepción que el paciente llegue sin pulso, ¿verdad? Pero es la A. Antes se decía que primero se empezaba con la D porque pues ahora sí que desde el momento en que tú llegas a decirle, señor, ¿se encuentra bien? Decían que ya estabas evaluando a nivel neurológico, pero no es cierto. Entonces, vamos a dejarlo en la A. Lo primero que debemos hacer es fijar o inmovilizar el cuello del paciente, aperturar la vía aérea y después vamos a ver si aperturándola ya hay una respiración adecuada. Esto es por medio del acrónimo MES, es mire, escuche y sienta. ¿Qué vamos a mirar? Bueno, vamos a mirar el tórax, el uso de musculatura accesoria, las manos, el comportamiento del paciente. Vamos a escuchar, obviamente vamos a tener que escuchar si hay una obstrucción en el flujo, si hay gorgoteo a nivel de la boca, cosas así, y vamos a sentir por medio de las manos, igual el uso de musculatura accesoria o la elevación del tórax o la inmovilidad de este, si hay un tórax inestable, etc. Pues ya expliqué estas cosas, Clau, si quieres, les puedes ir pasando. Obviamente la posición de la tráquea y esas cosas, pues ya son cosas más graves para agilizar el abordaje. La siguiente, Clau, por favor. Ahora, si el paciente al momento de la exploración no respira, es decir, está en apnea, significa que la vía aérea o bien está obstruida o quiere decir que el paciente no está ventilando por algún daño a nivel neurológico, respiratorio o X que no sabemos, pero el paciente no está ventilando. Por mucho que tú apertures la vía aérea, él no va a ventilar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Por medio de 2 insuflaciones de rescate. En casos de obstrucción, el aire no penetra en los pulmones, entonces tenemos que permeabilizar la vía aérea. Si el paciente está completamente en paro respiratorio, es indicación para hacer un abordaje avanzado. Ahora sí, la evaluación de la ventilación. La siguiente, por favor. ¿Cómo te escuchas, Clau? ¿Sí te escuchas bien o...? Si ya me escucho bien, yo lo doy. ¿Sí se escucha bien? Creo que sí. Ok. Entonces nos regresamos. Primero, la que ven aquí, bueno, espero que se cambie la diapositiva pronto, es el patrón normal donde la frecuencia y la profundidad son estables. Recuerden que la frecuencia respiratoria va de 12 a 20 respiraciones. Si tenemos más de 20 respiraciones por minuto, entonces hablamos de una polipnea. Y si tenemos menos de 12 respiraciones por minuto, pues ya hablaremos de una bradipnea, ¿no? Ahora primero vamos a empezar con la respiración de Cheyne-Stokes. En esta, las inspiraciones, como pueden ver, aumentan en frecuencia y en intensidad hasta que hay una parada o también, bueno, parada respiratoria llamada apnea. Y pues esto lo encontramos más que nada en pacientes que tienen ya sea hemorragia cerebral o que tengan hipoxia y también en algunos que tengan coma, por ejemplo, un coma metabólico. Ahora vamos a ir a la respiración atáxica. En este caso, esta es completamente irregular, es muy variable de parada, aparte de que el paciente pueda tener lo que son inspiraciones profundas o superficiales, o sea, puede ser cualquiera de los dos, no hay oxigenación adecuada y pues nos puede llevar directamente a lo que es un paro respiratorio. En cuanto a la hiperventilación neurogénica, esta es una respiración profunda, bastante rápida, es regular y aparte se mantiene, si ven, es como que el mismo patrón siempre. Esto nos va a indicar lesión grave, ya sea
de cerebro, por ejemplo, un evento cerebrovascular o algún trauma que haya sufrido el paciente. Y por último tenemos la respiración de Biot, donde aquí lo que vemos son inspiración intensa y rápida y pues le precede de repente una apnea. Esto se va a observar en pacientes que tienen meningitis o tumores cerebrales o inclusive alguna hemorragia cerebral. Paz. Ajá, y también otra cosa que debemos tomar en cuenta es que lo que explicó Clau, la de Chain Stock, la de Biot y la atáxica van acompañados de pausas apnéicas. Estas pausas apnéicas deben de ser mayor o iguales a 20 segundos para que se consideren como pausas apnéicas o como apnea. Ajá, la siguiente, por favor. Ahora, signos de insuficiencia respiratoria grave, bueno, polipnea. Clau mencionó que hay polipnea, así es, hay polipnea, pero muchos autores mencionan que la taquipnea y la polipnea son lo mismo, y otros dicen que no. La taquipnea son respiraciones aumentadas de frecuencia, pero también aumentadas, son superficiales, es decir, son muy cortas, pero muy rápidas, mientras que la polipnea es aumentada en frecuencia y aumentada en profundidad. Eso de agitación de la cabeza con cada respiración va a depender de las condiciones de cada paciente. La disnea y imposibilidad para hablar, obviamente va a haber dificultad para respirar, por lo tanto el paciente no va a poder hablar con normalidad. Las respiraciones entrecortadas y entregruñidos, igual aleteo nasal, es decir, aumento de la musculatura accesoria, y estridor, es decir, un sonido grueso a nivel de la laringe. La siguiente, por favor. Bueno, otros va a ser igual el tiraje intercostal, esto es igual, utilización de musculatura accesoria. La cianosis en una insuficiencia respiratoria grave, recuerden que cuando nosotros hablamos de clínica, es decir, de exploración, hablamos de dificultad respiratoria. Todos estos datos que les estoy diciendo, aunque la diapo dice insuficiencia, es datos de dificultad respiratoria. Para que nosotros hablemos de una insuficiencia, debe preceder o debemos tener laboratorios para saber que es una insuficiencia, pero mientras hablamos de dificultad respiratoria. Entonces, la cianosis, si hay una dificultad respiratoria, obviamente va a haber una coloración azulada en los dedos, la dificultad de respiración, la sintomatología adrenérgica o vagal en su caso de una más grave, y el pulso paradójico igual va a depender de cada paciente. La distensión abdominal o la ventilación o disociación toracoabdominal, igual, son musculatura accesoria. La siguiente, por favor, Clau. Bueno, como antes de que nosotros abordemos o queramos permeabilizar la vía aérea, vamos a tener que, por medio de la inspección, ver si no hay sangre, piezas dentarias, vómito o objetos que no pertenezcan a la cavidad oral o la vía aérea en sí. Y tenemos que permeabilizarla. Esto, ¿cómo se va a hacer? Por medio de la aspiración o extrayéndolo manualmente con pinzas. Podemos ver las pinzas ahí más adecuadas que nosotros podemos utilizar. Esto para retirar piezas dentarias en caso de que el paciente no se tenga un diente por el trauma o que estuviera comiendo y tenga comida o algún juguete en el caso de los niños o algunos adultos. Y si en dado caso son líquidos o semisólidos, podemos utilizar un aspirador. Esto por medio de ciertas características. ¿Han visto la sonda de aspiración? Tiene obviamente es el tubo y un orificio que debemos obstruirlo para nosotros poder aspirar y hacer el vacío, con ciertas restricciones en cada grupo de edad. En este caso, los adultos no debe sobrepasar una aspiración mayor a 15 segundos, en niños de 10 y en pediátricos, de 10 y en recién nacidos o neonatos menor a 5, porque podemos privarlo de oxígeno. Entonces, no debemos exceder estos tiempos. Igual la presión de vacío que vamos a utilizar en el aspirador también va a variar de acuerdo al grupo de edad. Y una vez que nosotros ya tenemos limpia la cavidad, entonces sí podemos, si es necesario, utilizar ciertos mecanismos manuales como cánulas para poder permeabilizarla. La siguiente, Clau. Esperen, no olviden que cuando quieran retirar cuerpos extraños sólidos, pues tienen que verlos, o sea, no solamente metan las pinzas, crean que hay un objeto extraño, porque si lo ven, pueden llegar a... y ya.
Bueno, ahora sí, como habíamos visto, las primeras, los primeros mecanismos o procesos por los cuales nosotros vamos a aperturar la vía aérea van a ser las maniobras manuales, es decir, solamente utilizando los dedos. Primero vamos a tener la maniobra de barrido, como la podemos ver con el índice, vamos a pasar ahora sí para ver si podemos extraer el objeto o lo que está dentro de la boca. Como dijo Clau, siempre si logramos observarlo, si no lo vemos, no podemos meter el dedo porque sería contraproducente. Pero bueno, una vez que ya tenemos limpia la cavidad, nosotros podemos llegar, perdón, obviamente para verla tenemos que aperturarla, entonces podemos utilizar la maniobra de los dos dedos cruzados o de los dos dedos, que en sí es poner el dedo pulgar en unos incisivos y el dedo índice en los otros, ya sea inferior o superior, como esté uno acomodado, y lo vamos a entrecruzar para que se abra la mandíbula. Esto está indicado en pacientes que, que tengan lesión cervical o que no logremos sujetarlo con las dos manos. Es muy simple y en realidad es muy efectivo porque podemos aperturarla. La elevación de la lengua y la mandíbula es algo un poco aparatoso, llega a ser un poco inadecuado debido a las condiciones de que a veces los traumas son en vías públicas, la paciente lo ve de mala manera, pero bueno, también es otra opción. Y la maniobra detrás de los dientes, igual es como le llaman en sacamonera, metemos los dientes a nivel de la mandíbula inferior y jalamos. Literalmente es muy aparatoso igual, pero también sirve. Esto nada más para técnica de apertura de vía aérea, de la boca, perdón. La siguiente, Clau. ¿No me escuchas? Espera, ya le pasé. Bueno, y ya vimos las otras maniobras, ¿no? Las que vimos de triple maniobra modificada, la más adecuada en pacientes que nosotros sospechemos de un trauma a nivel cervical o que el paciente esté inconsciente y que la exploración física nos deje dudas. Como los métodos, ahora ya tenemos la boca abierta, la tenemos limpia, pero aún así la vía aérea no está permeable. El paciente, a pesar de que ventila, se escucha cierto sonido o podemos ver cómo utiliza musculatura accesoria y no es suficiente para que su oxigenación llegue a elevarse. Por lo tanto, vamos a utilizar dispositivos básicos como las cánulas. Las que vamos a ver son las cánulas orofaringias y las nasofaringias. Es decir, son tubos que vamos a meter por la boca o por la nariz al llegar a la faringe para que todo lo que se encuentre en ese trayecto como vómitos, sangre, piezas dentarias o simplemente que la anatomía del paciente estando inconsciente llega a obstruir la vía aérea, esto va a ayudarnos a permeabilizarla. Dispositivos avanzados no todos llegan a ser transtraqueales, por ejemplo, el tubo endotraqueal obviamente sí, pero el combitubo o la mascarilla supraglótica no podemos denominarla como transtraqueales porque en realidad no la atraviesa. Son supraglóticos, pero sí son avanzados, requieren cierta técnica, cierta preparación por parte de la persona que los va a colocar. La siguiente, Clau, porfa. Bueno, la primera que vamos a tener es la cánula orofaringia. Esta cánula es la cánula que creo que más hemos visto en la facultad, es la cánula de Guedel, y hay otras que vamos a ver si hay imágenes, pero en sí la cánula de Guedel es la más utilizada y es esta que vemos, va a ir por tamaño, se va a elegir de acuerdo a cada paciente y la distancia que haya entre la comisura labial lateral con el pabellón auricular, o bueno, el lóbulo de la oreja o el ángulo mentoniano del paciente. En realidad es la misma distancia. Hay tres técnicas para insertarla, la técnica de directa, la de 180 o la de 90 grados. Tampoco Si reproduce creo, el de video, hecho que no creo, se está abriendo pero si llega justo a ahora, ocurrirlo, no sé qué está pasando. Dame un momento. No creo que se reproduzca, entonces. bueno, Igual les envío las diapositivas para que lo vean, ¿va? bueno, regrésale y vuelve a avanzar, porfa, para que veamos la imagen. Y bueno, se puso todo. estas tres técnicas van a ser por medio de las condiciones del paciente o de la disposición que tengas tú de utilizar ciertos dispositivos que ayuden a su técnica. Por ejemplo, la técnica de 180 grados es, ahora sí, la concavidad queda hacia superior
y vamos a introducirla, pero al llegar al paladar blando vamos a girarla de nuevo 180 grados para que esta quede ya con la curvatura fisiológica y la insertamos totalmente. Después vamos a tener la técnica de los 90 grados, es decir, la concavidad va a quedar hacia lateral y la vamos a insertar igual al superar la base de la lengua, bueno, el inicio de la base de la lengua, vamos a girarla 90 grados para que quede con la curvatura fisiológica. Y la última que vamos a tener es la técnica directa. La técnica directa es ahora sí que la concavidad hacia inferior, pero aquí se utiliza una batelengua o algo que podamos abatir la lengua y después insertarla. En nosotros no, porque el mismo giro que realizábamos con la mano lograba apartarla. En cuanto a esta es la cánula nasofaringia, se va a introducir por medio de la nariz y podemos ver que tiene un pequeño bisel, es decir, un corte oblicuo al final. El bisel siempre en la inserción, aparte de utilizarse un lubricante, debe ir hacia lateral, es decir, hacia afuera. Perdón, la punta debe ir hacia afuera, el bisel debe ir hacia adentro o hacia medial, hacia el tabique de la nariz. ¿Por qué? Porque este pequeño bisel, esa punta, a pesar de que llega a ser Roma, puede llegar a lesionar el plexo de Kieselbach que encontramos en la nariz, y recordemos por otorrino que este plexo es muy sangrante, a pesar de que la cohibición de la hemorragia es muy fácil porque es muy externo, está anterior e inferior del tabique nasal. Son 5 arterias las que vamos a encontrar, las 2 etmoidales, la esfenopalatina, la rama de la labial superior, las cuales pues sí llegan a provocar un sangrado importante, disminuye la visibilidad, y si el paciente de todos modos tiene una dificultad respiratoria, con esto aún más se exacerba. Entonces siempre va a ir lubricada, siempre vamos a ver cuál narina está más permeable y el bisel hacia adentro y la punta hacia afuera. La siguiente, porfa, Clau. Bueno, indicaciones. La cánula de Guedel se va a utilizar obviamente cuando el paciente no sea capaz de permeabilizar su vía aérea, pero que el paciente esté inconsciente. ¿Por qué? Porque a menos que sepamos hacer ciertas maniobras para determinar el grado de reflejo nauseoso del paciente, muchas veces si el paciente está consciente llega a vomitar por el estímulo al momento de la inserción. Entonces, no es recomendable ponerla en pacientes conscientes, no es contraindicado porque si el paciente no tiene reflejo nauseoso muy sensible, podemos utilizarla, pero si el paciente está consciente, mejor utilizar una nasofaringia. ¿Por qué? Porque al momento de introducirla, pues, podemos pedirle al paciente que, no sé, que trague saliva para que logremos permeabilizarla, pero obviamente una de las indicaciones es que no tenga fractura del effort o trauma a nivel de la cara, porque puede llegar a provocar una lesión más grave. Si gustas la siguiente, Clau, no creo que llegue a reproducir el video. Sí, no, no se reproduce el video. Ya le Ya, pasé a la siguiente, a la sí, otra ya. que es. Bueno, entonces habíamos quedado que los mecanismos manuales, la más indicada en paciente con trauma o inconscientes que la exploración nos deje duda, es la triple maniobra modificada o la tracción mandibular. En caso de que el paciente no tenga lesión cervical ni nada, podemos hacer una inclinación de la cabeza y levantamiento del mentón. Esos son los manuales. Los mecanismos mecánicos, vamos a utilizar cánulas, la cánula de Guedel para pacientes inconscientes, y va a ser por medio, la distancia que va a tener es la comisura labial lateral al lóbulo de la oreja. La sonda, la cánula, perdón, nasofaringia, vamos a tener la que se va a medir igual que la cánula de Guedel, y va a ser por medio de la nariz, con el bisel hacia adentro y la punta hacia afuera, en pacientes conscientes. Después vamos a tener que si los manuales y los mecánicos no fueran suficientes, vamos a llegar a los transtraquiales, lo más conocido, la intubación. Pero también vamos a tener métodos de abordaje quirúrgico como la punción percutánea de tráquea, la tricotiroidotomía o la traqueostomía. Pero ya son ahora sí que dispositivos muy avanzados y obviamente muy invasivos. Que se va a ver, bueno, la secuencia de intubación rápida se va a ver en la siguiente clase. La siguiente, Clau. Los siguientes son los dispositivos de entrega de oxígeno. ¿Sí me logran escuchar bien? Sí, Pi. Perfecto. Ok. Ah, no. Sigue esto, Carlos.
Carlos, ya le pasé a la imagen que me pediste que pusiera. Bueno, vamos a tener dispositivos de suministro de oxígeno, vamos a tener sistemas de bajo flujo o de alto flujo, ¿vale? Los vamos a dividir en las cánulas nasales que pueden ir de 1 a 4 litros. Acuérdense que el flujo lo vamos a medir en litros y pues la FIO2 lo vamos a medir en porcentaje. La FIO2 ambiental es del 21%, entonces ya nosotros vamos a ver de acuerdo a cuántos litros demos, qué tanto podemos subir del porcentaje, ¿va? O qué tanto FIO2 estamos dando. Ahora, en cuanto a la mascarilla simple, podemos dar, por ejemplo, si damos de 5 a 6 litros, tenemos un 40%, de 6 a 7, 50%, de 7 a 8, el 60%. Ahora, si utilizamos una mascarilla con reservorio, que puede ser de 15 litros, ya podemos obtener una FIO2 del 90 al 100%. Estos son los sistemas de bajo flujo. Ahora, si vamos a los sistemas de alto, podemos ver la mascarilla de Ventimax, donde tenemos que si es a 3 litros va a ser al 26%, si es a 4 litros al 28%, 6 litros al 31%, 8 litros al 35%, 10 al 40%, 12 al 45% y 15 litros al 50%. Y las gafas nasales, que son de un flujo de 60 litros por minuto, que van del 21% a un 1%. Ahora vamos a empezar ahorita con la ventilación no invasiva. Bueno, estos procesos en sí son donde no se utiliza la vía endotraqueal y va a suplir a la ventilación alveolar del paciente. Vamos a empezar con las puntas nasales en cuanto se pase la diapositiva. Bueno, les voy diciendo que las puntas nasales es importante que lo recuerden porque también son parte de estos. Va a ir de 1 a 6 litros por minuto. ¿Cuáles son las ventajas de las puntas nasales? Es el método más sencillo y más cómodo. Podemos dar oxígeno a bajas concentraciones y, ¿qué es lo más importante? Permite el movimiento de los niños, de los bebés y pues la alimentación oral. Las indicaciones van a ser más que nada en personas que pues tengan enfermedades crónicas y agudas, que tengan alguna hipoxemia o enfermedad respiratoria, o quedar pues anestesia. El riesgo es que no podemos, bueno, el riesgo es primero que se pueden obstruir tanto la nariz o las narinas como este dispositivo y que no podemos determinar la FIO2 administrada. Se utiliza una fórmula donde se multiplica el flujo por 4 y se le suma 21%, pero pues no es exacto. Entonces, pues eso, estas son como que sus contras. Ahora vamos con la máscara simple de oxígeno. Esta la vamos a dar de 5 a 8 litros por minuto. Vamos a tener una concentración de oxígeno aproximadamente un FIO2 de 40 al 60%. Aquí, como pueden ver en la imagen, que no se ha pasado por visto, esperen. Ahorita van a ver una máscara y en esta máscara lateral va a ser como un circulito con orificios. Estos orificios lo que van a hacer es permitir la salida del volumen, pues, estas sí, bueno, son válvulas unidireccionales, es decir, que se cierran al inspirar y esto va a limitar la mezcla del oxígeno con el aire del medio ambiente. ¿Cuáles son las indicaciones? Alguna enfermedad pulmonar que pues condicione como tal la 7, ya sea aquí es importante que esta enfermedad va a ser